Bienvenidos un dúo Mood S a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama turco nunca terminan. Hoy tenemos un chismecito jugoso, picante, de esos que nos encantan y que involucra a dos de los nombres Mood S resonantes del espectáculo turco, el mismísimo Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una supuesta venganza, una reacción superíndice 3N, un llamo copyright moslo ajuste de cuentas de Can Yaman contra un periodista, y según dicen las malas lenguas, todo por defender el honor de Demet Özdemir. A su vez, amigos míos, corren rumores, fuertes rumores, de que Can Yaman habrá tomado cartas en el asunto después copyright ese de una serie de comentarios, críticas o incluso ataques, perpetrados por un miembro de la prensa turca hacia Demet. La cosa se pone interesante, ¿verdad? Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones porque vamos a desmenuzar este salseo al estilo turco, vamos a analizar las posibles razones, las fuentes de información superíndice 3N y sobre todo, vamos a intentar discernir qué copyright hay de verdad en todo este torbellino mediático. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama digno de telenovela, quiero pedirles un favor gigante, si aún no estuvieron suscritos al canal, a qué copyright estuvieron esperando. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque a les traemos los chismes Mood S frescos, las noticias Mood S impactantes y las curiosidades Mood S jugosas del mundo del espectáculo turco. Vamos, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora vamos a lo que nos compete, Can Yaman, Demet Özdemir y una supuesta venganza. Para entender bien el contexto de esta historia, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Como todos sabemos, Can y Demet protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Pug Haro Show más menos Ador, una producción superíndice 3N que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que además generó superíndice 3 una química innegable entre ellos en la pantalla. Esta química, como suele pasar en estos casos, traspasó superíndice 3 la pantalla y alimentó superíndice 3 los rumores de un posible romance entre los dos actores. Aunque nunca confirmaron ni desmintieron nada, la prensa y los fans estuvieron durante mucho tiempo pendientes de cada uno de sus movimientos, buscando pistas que confirmaran o negaran su relación superíndice 3N. La intensidad de esta atención superíndice 3N mediática llegó superíndice 3 a ser abrumadora, con paparazzi siguió copyright dándolos a cada paso y revistas dedicando portadas enteras a especulaciones sobre su vida amorosa. La presión superíndice 3N era palpable, y aunque ambos actores manejaron la situación superíndice 3N con profesionalismo, se pudo intuir que no siempre era fácil lidiar con tanta expectación superíndice 3N. Después copyright S de Erkenci, ambos actores siguieron caminos separados, protagonizando diferentes proyectos y construyendo sus propias carreras. Demet Özdemir, por su parte, continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N turca y Mood S recientemente dio el salto a las plataformas de streaming, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices Mood S queridas y respetadas del país. Su versatilidad como actriz le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde comedias románticas hasta dramas intensos, demostrando su talento y su capacidad para conectar con el público. Además de su trabajo en la actuación superíndice 3N, Demet también copyright N se ha convertido en un icono de estilo, inspirando a miles de superíndice 3 venes con sus looks y su personalidad arrolladora. Sin embargo, a pesar de su talento y su popularidad, Demet no ha estado exenta de críticas y comentarios negativos, especialmente por parte de algunos periodistas y columnistas que al parecer no han sido muy bien copyright bolos con ella. Estas críticas han abarcado desde su forma de vestir hasta sus decisiones profesionales, e incluso han llegado a cuestionar su vida personal. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, este tipo de ataques pueden tener un impacto significativo en la carrera y el bienestar de un artista. Y aquí es donde entra en juego Can Yaman. Según las fuentes que han difundido esta historia, Can ha reaccionado de forma contundente ante lo que considera un trato injusto y despectivo hacia Demet por parte de un determinado periodista. No se han especificado los detalles exactos de esta venganza, pero se habla de una confrontación superíndice 3N directa, de una defensa pública e incluso de acciones legales por parte de Can para proteger la imagen y la reputación superíndice 3N de Demet. Se rumorea que la confrontación superíndice 3N directa pudo haber ocurrido en un evento público, donde Can, al encontrarse con el periodista en cuestión superíndice 3N,
No dudo superíndice 3 en expresar su descontento por la forma en que este ha tratado a Demet. También copyright N se dice que la defensa pública pudo haber tomado la forma de una declaración superíndice 3N en redes sociales o una entrevista, donde Can manifestó superíndice 3 su apoyo a Demet y condenó superíndice 3 las críticas injustas que ha recibido. En cuanto a las acciones legales, se especula que Can pudo haber contratado a un equipo de abogados para estudiar la posibilidad de demandar al periodista por difamación superíndice 3N o DAO más menos o a la imagen de Demet. Claro, acu es importante ser cautelosos y analizar la información superíndice 3N con lupa. En el mundo del espectáculo los rumores y las especulaciones N a la orden del día, y muchas veces las noticias se exageran o se distorsionan para generar ese impacto. Por eso es fundamental contrastar las fuentes y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Los medios de comunicación superíndice 3N a menudo buscan crear titulares llamativos para atraer la atención superíndice 3N del público, y en ocasiones esto implica sacrificar la veracidad y la objetividad. Además, las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas, por lo que es esencial ser críticos con la información superíndice 3N que encontramos en Lunea. Antes de compartir o creer cualquier noticia, es recomendable verificar su origen y buscar fuentes confiables que la confirmen. Entonces, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿De verdad Can Yaman se tomó superíndice 3 la justicia por su mano para defender a Demet Özdemir? Pues bien, la verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Todo lo que tenemos son rumores, filtraciones y comentarios en redes sociales, que aunque pueden ser indicativos de algo, no constituyen una prueba irrefutable de lo sucedido. La falta de una confirmación superíndice 3N oficial hace que sea difícil determinar la veracidad de la historia, y nos obliga a basarnos en especulaciones y conjeturas. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la credibilidad de algunas de las fuentes que los han difundido sugieren que podrá haber algo de verdad en la historia. Sin embargo, hay algunos elementos que podrán sustentar la veracidad de esta historia. En primer lugar, la estrecha relación superíndice 3N que siempre han mantenido Can y Demet. A pesar de que no se sabe con certeza si fueron algo que amigos, es evidente que existe un vínculo especial entre ellos, un cariño más menos y un respeto mutuo que se han manifestado públicamente en varias ocasiones. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, ambos actores desarrollaron una amistad su superíndice 3 lida que ha perdurado a lo largo del tiempo. Han sido vistos juntos en eventos públicos y han intercambiado mensajes de apoyo en redes sociales, lo que demuestra que mantienen una relación superíndice 3N cercana y cordial. Por lo tanto, no será descabellado pensar que Can, al ver que Demet estaba siendo atacada o injustamente tratada, decidiera intervenir para defenderla. En segundo lugar, el carácter impulsivo y protector de Can Yaman. El actor, conocido por su fuerte personalidad y su temperamento apasionado, no ha dudado en el pasado en defender sus ideales y a las personas que le importan, incluso si eso le ha valido críticas o controversias. Can ha demostrado en varias ocasiones su disposición superíndice 3N a defender sus principios y a luchar por lo que cree justo. Ha participado en causas sociales y ha alzado su voz contra la injusticia, lo que demuestra su compromiso con el bienestar de los Demu, Sasu que si realmente considera que Demet estaba siendo víctima de una injusticia, no será sorprendente que hubiera actuado en su defensa. Y en tercer lugar, la tensa relación superíndice 3N que a menudo existe entre los famosos y la prensa. Los actores, cantantes y Demu figuras públicas N constantemente expuestos al escrutinio de los medios de comunicación superíndice 3N, y muchas veces son víctimas de críticas infundadas, rumores maliciosos e incluso ataques personales. La prensa a menudo se centra en la vida privada de los famosos, invadiendo su intimidad y exponiendo copyright, dándolos a un juicio público constante. En este contexto, es comprensible que algunos famosos decidan plantar cara y defender su honor y su reputación superíndice 3N, incluso si eso implica enfrentarse a los periodistas. La lucha por proteger su imagen y su privacidad puede ser agotadora, pero para muchos famosos es una necesidad para preservar su carrera y su bienestar emocional. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, lo que es cierto es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos grandes profesionales, dos personas talentosas y exitosas que han sabido ganarse el cariño más menos y el respeto del público. Ambos han trabajado duro para llegar a donde y merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N.
Su talento y su dedicación superíndice 3N les han permitido alcanzar el estrellato, y su popularidad es un reflejo del impacto que han tenido en el público. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, Can y Demet son personas reales con sentimientos y emociones, y merecen ser tratados con la misma empatía y respeto que cualquier otro ser humano. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión superíndice 3N, hasta copyright. La prensa tiene derecho a entrometerse en la vida privada de los famosos. ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión superíndice 3N y el acoso mediático? Son preguntas difíciles de responder, pero que nos invitan a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N en la sociedad, y sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de información superíndice 3N. La línea entre informar y acosar puede ser difusa, y es importante que los medios de comunicación superíndice 3N actúen con responsabilidad y respeto al cubrir la vida de los famosos. La libertad de expresión superíndice 3N es un derecho fundamental, pero no debe ser utilizada como excusa para difamar o invadir la privacidad de las personas. Porque al final somos nosotros el público quienes tenemos el poder de decidir qué copyright tipo de noticias queremos consumir y qué copyright tipo de información superíndice 3N queremos apoyar. Podemos elegir darle prioridad a los chismes y los rumores, o podemos optar por informarnos de manera responsable y crítica, buscando fuentes confiables y contrastando la información superíndice 3N. Al consumir noticias debemos ser conscientes de la influencia que tienen los medios de comunicación superíndice 3N en nuestra percepción superíndice 3N de la realidad, y debemos esforzarnos por formar nuestras propias opiniones basadas en hechos verificados y fuentes confiables. Y volviendo al tema central de este vídeo, independientemente de si Can Yaman realmente se venga superíndice 3 o no del periodista por defender a Demet Özdemir, lo importante es que saquemos nuestras propias conclusiones y que no nos dejemos llevar por las primeras impresiones. Analicemos la información superíndice 3N con objetividad, contrastemos las fuentes y formemos nuestra propia opinión superíndice 3N. La capacidad de pensar críticamente y cuestionar la información superíndice 3N que recibimos es esencial en un mundo donde la desinformación superíndice 3N y las noticias falsas cada vez más extendidas. En definitiva, este chisme turco nos ha servido para reflexionar sobre varios temas importantes: la relación superíndice 3N entre los famosos y la prensa, el papel de los medios de comunicación superíndice 3N en la sociedad y la importancia de informarnos de manera responsable y crítica. Y por supuesto, también Copyright N nos ha servido para recordar lo mucho que nos gustan las telenovelas turcas y lo mucho que disfrutamos de los dramas y los romances de nuestros actores favoritos. Las telenovelas turcas han conquistado a audiencias de todo el mundo gracias a sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción superíndice 3N. El romance, el drama y la pasión superíndice 3N son elementos clave que hacen que estas telenovelas sean tan adictivas, y los actores turcos se han convertido en estrellas internacionales gracias a su talento y su atractivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente guapa. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que les haya entretenido un rato. Recuerden que todo lo que hemos dicho son rumores y especulaciones, así que tu superíndice 3 menlo con pinzas y no se lo tomen demasiado en serio. En resumen, hoy hablamos de la supuesta venganza de Can Yaman contra un periodista por defender a Demet Özdemir, analizamos los posibles motivos y las fuentes de información superíndice 3N, y reflexionamos sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y la prensa. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo este salseo turco. ¿Creen que Can Yaman realmente se venga superíndice 3 del periodista? ¿Creen que Demet Özdemir merece ser defendida? Du copyright gemme sus opiniones en los comentarios. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un favor gigante: si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos los chismes frescos, las noticias impactantes y las curiosidades jugosas del mundo del espectáculo turco. Vamos, du copyright le like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, mantengan la pasión superíndice 3N turca siempre encendida.
Ciao, ciao.